Buenas, 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 gente bonita. Bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial, y hoy les traigo un video importantísimo. Ven, como siempre les estoy diciendo que hay que leer y que hay que ir a talleres literarios como los principales consejos para convertirse en escritores. La razón no es solo porque la lectura sea importante y el taller porque no queremos estar solos. Hay que aprender a leer con mente crítica y los talleres nos empujan a hacer esto, a criticar los textos de los demás. Y la lectura, también hecha con mente crítica, nos ayuda a encontrar en textos que no son los nuestros los errores o los aciertos que los hacen buenos o malos. A nosotros nos va a dificultar bastante saber si nuestro texto es bueno o no. Yo ahora mismo estoy corrigiendo mi novela y estoy llenándome de inseguridad porque no tengo la menor idea de si es buena o no. Y para ser objetivos, tenemos que aprender criticando los textos de alguien más, por lo cual hoy les traigo una serie de preguntas que tienen que tener en mente cuando estén leyendo un texto que no sea el suyo, para aprender a analizar y criticar un texto. Y después, esto les va a ayudar evidentemente a hacer lo mismo con sus propios textos, pero es más fácil hacerlo primero con el texto de alguien más y ya después esforzarnos por leer nuestro propio texto ya terminado desde un punto de vista neutral o que tratamos de que sea neutral. Lo que vamos a hacer hoy es leer estas preguntas y después vamos a leer un texto elaborado, como siempre, exprofeso para este canal, con estas preguntas en mente. Lo vamos a leer y lo vamos a ir analizando de manera crítica para ver qué respuestas tenemos a estas preguntas, y así vamos a ir dándonos cuenta de qué calidad tiene, y al final vamos a elaborar una crítica de un par de párrafos tomando en cuenta estas preguntas y habiendo leído el texto, y así vamos a aprender a analizar un texto. ¿Cuáles son estas preguntas? Las preguntas tocan todos los aspectos del relato. En este caso es un relato porque obviamente no podemos hacerlo con un texto más largo. ¿Cuáles son? Bueno, si la acción se entiende o es demasiado críptica, si el lenguaje es el adecuado, si la estructura que se eligió es la mejor, si el narrador mantiene su tono y es el mejor narrador para esta historia, si la historia genera alguna clase de emoción, si los hechos son creíbles, si el tema es interesante y si se aporta algo nuevo u original a ese tema, ¿no? O a ese género, si los personajes están bien construidos, si la línea narrativa se mantiene o se va demasiado por las ramas, si los diálogos aportan al texto, si están bien construidos y en un lenguaje creíble, si existe tensión narrativa que haga que el lector quiera seguir leyendo, si tiene elementos originales, este ya lo dije, cuál sería su lector ideal, si presenta errores de continuidad y tiempos verbales, si presenta errores ortográficos, de puntuación o redacción que dificulten su lectura y si es fácil corregirlos o no, si presenta errores de formato, mayúsculas, diálogos, cursivas, etcétera, que dificulten su lectura. Y por último, cuáles son tus sugerencias como crítico de este texto. Así que quédate conmigo, vamos a leer este texto y lo vamos a criticar con toda nuestra objetividad que esperemos luego poder aplicar a nuestra propia literatura. Si estos videos te sirven, te son útiles, por favor dales like y suscríbete a este canal. También pon la campanita para que sepas cuando hago directos, que casi siempre son los fines de semana. Y si alguno de estos videos te es especialmente útil porque te contesta una pregunta que tenías hace mucho, por favor, haz clic en Super Thanks, es ese corazoncito que está ahí abajo al lado de los likes, y puedes dar una aportación a este canal por una sola vez, sin compromisos, y eso me mantiene a mí súper motivada, me hace saber qué tipo de videos les sirven más. Y bueno, pues me hace apreciar muchísimo el apoyo que todos ustedes, miembros, suscriptores, me dan. Vamos a leer este texto teniendo las preguntas en mente. ¿Listos? Nunca sabes si una bruja va a aparecer Con S y sin A de va a aparecer. de noche o de día, o si está viva o muerta. Bueno, es una buena entrada, buena introducción, interesante. Esa es una lección que yo aprendí muy tarde, pero si no se toman riesgos, también aprendí que la vida no vale la pena. Un poco confusa la redacción, extraña, pero bueno, a ver qué sigue. Molly es el riesgo más increíble que tomé y nunca me he arrepentido. Le falta el me he arrepentido, pero bueno. Conocí a Molly hace 2 años. Ella tenía 17 años, yo 15. Años y años. Una mujer mayor, pensarán, pero yo no siento la diferencia. ¿Estoy loca o acaba de cambiar de tiempo verbal y ahora habla en presente? Yo no siento cuando antes hablaba en pasado.
Estábamos en la misma clase de pintura los martes en la tarde y la primera, en acercarse, fue ella. Bueno, evidentemente, problemas de comas. Alegre y sombría. Alegre y sombría, eso es una contradicción. Y yo muy extrovertido, pero tímido. Otra contradicción. Y dije, ¿cómo? ¿No acabo de decir que la primera en acercarse fue ella? Y entonces, ¿cómo es que el primero que habló fue él? Y ahora vienen diálogos en formato de teatro. ¿Qué le pasa a los escritores? ¿Por qué no quieren aprender a usar los guiones de diálogo? Este formato de diálogos sin guiones no me gusta, es de perezosos, no está bien hecho. Yo, ¿acaso Y además no le ponen mayúscula. estará plagada esta lección de musas o artistas y bellas damas de piel pálida? Pues parecía que era una pregunta, pero no está entre signos de interrogación. ¿Y por qué habla como un caballero florentino del siglo XVII? Molly, parece más bien que imberbes jovenzuelos Con ese. los caballetes ocupan. Y sin punto final. Y sin tilde en el más. Tal vez son de esa época y yo me estoy adelantando. El perro del chico se llamaba Leandro, pero no estaba inspirado en ningún personaje. ¿Qué? ¿Por qué habla de repente de un perro? ¿Y por qué habla de repente en tercera persona? ¿No estábamos en primera persona? ¿Quién es el chico? ¿Quién es el perro? ¿Y por qué demonios estamos hablando de eso? Había oído Sin tilde. el nombre por ahí y le gustó. Sacó sus pinceles y decide, Aquí en pasado, aquí en presente, ya con un narrador omnisciente. copiar a Molly cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Se pierde el sujeto, el teléfono de él o el teléfono de Molly. Ah, y hay teléfonos, o sea que no son personajes florentinos del siglo XVII. No tendrían por qué hablar como en estos diálogos impostados y absurdos. Vibró en su bolsillo de atrás de los pantalones marca Levi's. ¿Qué nos importa que sus pantalones sean marca Levi's? ¿Qué aporta a la historia? No sé nada de él, no sé nada de ella, no ha descrito a los personajes y lo único que sé ahora es que usa pantalones de esa marca. ¿Qué me importa? Que usaba. O sea, redundante, ¿no? Porque ya entendí que si es el bolsillo de atrás de sus pantalones, entiendo que los estaba usando. Así que aquí, además de todo, una redundancia. Serás uno de los que no se despega del teléfono, dijo Molly. Aquí decide ahora usar otro formato de diálogo, pero además lo hace mal. Cuando la luna llena está del otro lado, los hechizos no llegan igual y se habían leído muchos rituales en los bosques mágicos porque la luna en Saturno hace que todo se oscurezca en el interior Se me acaba el aire. de las almas de los que están destinados sin escapatoria al enamoramiento apasionado sin corresponder. ¿What? ¿De qué está hablando y quién está hablando? ¿Qué narrador es este? ¿Por qué habla de la luna en Saturno y por qué Saturno está en minúscula? ¿Y qué hechizos son estos y qué rituales? ¿Y por qué no entiendo nada? Molly, si los gatos negros y los cuervos inspiran vuestro arte en la velada que nos inunda. Ok. Luis miró por las ventanas del salón que se oscurecía aunque eran las 4 de la tarde. Estamos ahora ya de plano en narrador omnisciente full. Tal vez estoy soñando. O no, porque ahora vuelve a primera persona y no solo eso, en presente. Es una tercera voz narrativa, primera persona en presente. Me siento mareado. Volteo y Molly En minúscula. ya no está. Un gato con alas de cuervo agitando un pincel y pintando mientras sigue aleteando y mirando ¿Cuántos andos? directo a él. Luis, dama de la noche, alma gemela de mi alma oscura, dijo, O sea, ahora ya ni siquiera separa las indicaciones de los diálogos y lo pone así seguido. y trató de tocar al gato, pero su mano atraviesa Ahora está en presente cuando antes trató y ahora atraviesa en presente. las plumas y el pelo del gato negro que nunca estuvo ahí en realidad. Fin. Bueno, pues yo no entendí nada o no entendí mucho. Aquí tienen las 16 preguntas, les recomiendo que las tengan a un lado o que si quieren impriman estas 16 preguntas, las voy a poner tanto en la sección de comunidad del canal como en mi blog en lorenamkie.com. Van a ir viendo que
En el fondo voy respondiendo todas las preguntas y al final ya tenemos un ejemplo en unos pocos párrafos de lo que sería un análisis de este texto que acabamos de leer. El texto parece ir dirigido a un público joven, aunque el lenguaje utilizado en algunas ocasiones no es el adecuado, como en el caso de los diálogos, que suenan artificiales y pretenciosos, poco creíbles para un chico de 15 años y una chica de 17 en esta época. Aunque al terminar el relato podemos comprender lo que pasó, la acción es confusa y hacen falta explicaciones y descripciones de los hechos y de los personajes, sobre todo porque hay presencia de elementos sobrenaturales. El relato comienza con un narrador en primera persona que es también uno de los protagonistas, pero a la mitad del relato aparece otro narrador omnisciente sin que haya ninguna justificación, lo cual complica la comprensión del texto. Además de que hay una mezcla constante de tiempos verbales que tampoco está justificada y parece un error, no una propuesta del autor. La línea narrativa podría resumirse así. Un muchacho se enamora de una joven bruja solo para descubrir que quizá nunca existió en realidad o es un fantasma. Si bien no presenta clichés y tiene elementos originales, como estar situada en estos tiempos y el hecho de que la bruja pueda convertirse en una criatura mitad gato, mitad cuervo, la poca habilidad narrativa del autor, así como los múltiples errores, tanto de continuidad, claridad, tiempos verbales y narradores, así como ortográficos y de formato, dificultan la lectura y hacen difícil el involucramiento con los personajes. Sugerencias. Elegir un solo narrador, probablemente el de primera persona, que puede generar más empatía en su lector ideal, y asegurarse de que la voz narrativa se mantiene. Elegir un solo tiempo verbal y mantenerlo. Tomarse el tiempo de desarrollar las acciones y describirlas claramente. Lo más importante es que se entienda qué ocurre. Adecuar los diálogos a las edades de los personajes y al momento y lugar en que transcurre la historia y ponerlos en el formato correcto y hacer una corrección integral al final. Muchas gracias por haberte quedado conmigo a lo largo de este video. Hay videos que no pueden ser más cortos y yo creo que este video es súper importante para cualquiera que esté aprendiendo a escribir. Creo que hacerse estas preguntas con nuestras propias novelas es algo crucial que tenemos que aprender a hacer para aprender a detectar nosotros mismos los errores y no siempre fiarnos del reconocimiento de las opiniones externas. Antes que nada, hacer esto nosotros, corregir nuestra novela y ya después presentar una versión corregida donde ya hemos tomado en cuenta las carencias que pudiera tener nuestro texto. Muchísimas gracias a los miembros, estamos contestando sus preguntas en la sección de shorts y las preguntas que son demasiado buenas para reducir en un video de 1 minuto serán desarrolladas aquí, por ejemplo, próximamente, cómo escribir escenas eróticas. Nos vemos muy pronto.